Bien, vamos a seguir con el video tutorial de conceptos básicos de probabilidad. Cuando realizamos cualquier experimento aleatorio, diversos resultados pueden aparecer. El conjunto de cada uno de estos resultados es lo que se denomina espacio muestral y su notación es E de espacio muestral. Llamamos suceso a un subconjunto de dichos resultados. Por ejemplo, estos tres resultados es el suceso A. Y tenemos un suceso contrario denominado A', que son todos los que no están en A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, siguiendo con las tiradas de dados, el espacio muestral de una tirada de un dado es 6. El valor 1, el valor 2, el valor 3, 4, 5 y 6. Si el suceso que yo quiero sacar es sacar un 4 y un 3, para que sume un 7, ese sería el suceso A, el valor 4 y el valor 3 del dado. ¿Y cuál sería el suceso A'? Pues sería lo contrario, tenemos que sacar el 4 y el 3, por lo tanto sería 1, 2, 5 y 6. ¿De acuerdo? Nosotros, dentro de nuestro espacio muestral, podemos tener un suceso A, pero también podemos tener un suceso B, que puede tener una parte que se solape con A, tal y cual tenemos en el diagrama. ¿Veis? Estos dos resultados forman parte tanto de A como de B, ¿sí? De acuerdo a la teoría de conjuntos, eso que estudiamos todos cuando éramos pequeñitos en el cole. Por lo tanto, tenemos un suceso unión a la unión de A y B, es decir, todos los resultados experimentales que tenemos en A o en B, incluyendo evidentemente la intersección, forman parte del suceso unión, A más B. Y la notación en conjuntos es esta U, ¿sí? Como si fuera una U. Y después tenemos un suceso que se llama intersección. ¿Qué intersección qué es según la teoría de conjuntos? La parte que coinciden los dos, ¿vale? Estos dos puntitos de aquí sería la intersección, que es esta U invertida, ¿vale? O simplemente A, B, que son los elementos que están a su vez en A y en B, ¿vale? Esto es como una O, A, O, B, incluyendo los dos, y esto es una I, en A y B, tienen que estar justamente aquí, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar a entender un poco la primera regla de probabilidad, que es muy famosa, que es la regla de Laplace. La regla de Laplace está basada en una serie de axiomas, de unas asunciones, que las podemos resumir de la siguiente forma. Para poder aplicar la regla de Laplace, tenemos que tener sucesos que tienen resultados elementales, ¿vale? Ya sea sacar una cara, un número, un dado, etc. Y que tienen que ser equiprobables, es decir, que la probabilidad de sacar cara o cruz tiene que ser la misma, o que la probabilidad de sacar un 1 o un 6 tiene que ser la misma, ¿vale? Ya vemos que eso muchas veces no ocurrirá, pero esta es una primera aproximación. ¿Y cómo entendemos la regla de Laplace? La probabilidad del suceso A es contar todos los sucesos, todos los casos que son favorables, todos los resultados favorables, dividido por todos los resultados posibles, ¿de acuerdo? Parece sencillo, vamos a aplicarlo. Si tenemos un dado de 6 caras, la probabilidad de sacar un 3 es probabilidad de 3 igual a un sexto, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el dado no esté cargado, pero como es una asunción, un axioma del teorema de Laplace, para poder aplicarlo, el resultado tiene que ser exactamente así, porque lo hemos supuesto que tiene que ser así. En el caso de una ruleta, sacar rojo en la ruleta, la probabilidad de rojo, P rojo, es 18 dividido entre 37. A ver, las ruletas tienen
36 números, del 1 al 36, que se dividen a su vez en 18 rojos y 18 negros. Pero si esto fuera así, la ruleta sería un juego justo y eso implicaría que el casino no ganaría. Para que el casino gane, tiene que tener algo de probabilidad para el casino, que es el doble cero, que siempre gana la banca y que no tiene asociado ningún color. De ahí que la probabilidad sea 18 entre 37. Por eso es un poquito inferior al 50%. Ese poquito inferior es lo que el casino gana, ¿de acuerdo? En el caso de la ruleta, sacar un 7, la probabilidad de sacar un 7 es 1 entre 37, los mismos, porque está el doble cero, y la probabilidad pues la calculamos y es 0,027, un 2,7%. ¿Veis? Aplicarlo ya nos da una noción de cómo de probable es que yo gane al jugar a una ruleta, ¿vale? ¿Y cuál es la probabilidad al lanzar dos dados de 6 de sacar dos 6 seguidos? Pues lo pruebo, es un 6, un sexto por un sexto, 1 entre 36, porque multiplico las probabilidades individuales, ¿vale? El primer resultado es un 6, pero como tengo que volver a sacar eso, multiplico y me da que es 1 entre 36. Ojo, porque veis que estamos obligados a sacar dos 6 seguidos, ¿vale? Vale. Como ya tenemos una noción teórica, hemos visto de forma experimental con R que la solución tradicional o la solución intuitiva al problema del caballero de Meré no era la correcta, porque nos daba una probabilidad mucho mayor que la real que hemos calculado de forma experimental. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar calcularlo utilizando la regla de Laplace, ahora que ya tenemos una herramienta matemática que nos lo permite, a ver si podemos hacerlo de forma correcta. Si recordáis, el primer problema del caballero de Meré nos decía que había que sacar al menos un 6 en 4 tiradas de un dado. Vale, vamos a fijarnos. La probabilidad de no sacar un 6 en una tirada es de un quinto. Todo el mundo eso lo ve claro. Si la probabilidad de sacar un 6 es un sexto, la contraria es un quinto, ¿vale? ¿Sí? Todo el mundo eso lo ve claro porque son sucesos independientes. Por lo tanto, yo puedo calcular la probabilidad de sacar al menos un 6 como la probabilidad de 1 menos la probabilidad de no sacar un 6, ¿vale? Como la contraria. ¿Lo veis aquí? Vale. Vamos a aplicar la probabilidad contraria, es decir, la de un, ¿vale? La de un quinto. Vale. Lo hacemos, perdonad, la probabilidad que son 5 sextos, ¿sí? La probabilidad de no sacar un 6 son 5 sextos. Aplicamos la fórmula, 5 sextos elevado a 4. ¿Por qué a 4? Porque repetimos el experimento 4 veces. Eso nos da una probabilidad de 0,48, es decir, un 48%. Por lo tanto, la probabilidad que estamos buscando, que es sacar al menos un 6, es la contraria, 1 menos este resultado, y nos da un 52%. ¿Vale? Vale, todo el mundo ve que esta probabilidad se asemeja mucho a la probabilidad que hemos obtenido de forma experimental. Como regla general, se aplica muchísimo el buscar la probabilidad del suceso contrario, ¿vale? Buscamos la probabilidad del contrario y hacemos 1 menos el contrario para hallar la probabilidad que nos interesa. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es un paso más, que es lo que se conoce como probabilidad condicionada, ¿vale? La probabilidad condicionada es un paso más allá que la regla de Laplace. ¿Qué entendemos con probabilidad condicionada?
es la probabilidad de que suceda un suceso cuando ya ha sucedido otro, ¿vale? ¿Vale? Es decir, ¿cuál sería la probabilidad de A sabiendo que pasa B? ¿Vale? Vale. La forma de expresarlo es la siguiente: probabilidad de A barra B, ¿vale? Esto significa probabilidad de que ocurra A cuando ha sucedido B. Podemos ver que esto es, si seguimos lo que hemos visto antes, la intersección, la probabilidad de que ocurran A y B, este trocito de aquí, de todo el espacio muestral, dividido la probabilidad de que ocurra todo esto de aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo vemos? Es la probabilidad, si ocurre esto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esto de aquí? ¿Vale? Error: no confundir la probabilidad condicionada con la intersección, porque la intersección es referente a todo el espacio muestral, y esto no es todo el espacio muestral, es decir, el denominador no es, es E, que es todo el espacio, sino solo este trocito de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo veis aquí de forma matemática. La probabilidad es respecto a 1, que es E, que es todo, en cambio aquí es la probabilidad de B. Vemos un ejemplo, que siempre con ejemplos lo entendemos mejor. Lanzamos dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia en valor absoluto entre los dos valores, de mayor a menor, sea menor que 4, sabiendo que la suma de los dados es 7? Vamos a ver qué sucesos tenemos. Tenemos dos sucesos, la suma de los dados es 7, la diferencia en valor absoluto tiene que ser menor que 4. Vamos a hacerlo de forma intuitiva. Sabemos que la suma de los dados es 7. Por lo tanto, ¿cuáles son los posibles resultados que tenemos? Para que nos dé 7, 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, es el contrario, 5 y 2 y 6 y 1. ¿Vale? ¿Y cómo vemos que la diferencia es menor que 4 de estos? ¿Vale? Pues es fácil, podemos ver 2 y 5, 3 y 4, sí, porque 2 y 5 es 3, 3 y 4 es 1, 1, 1. Y descartamos estos de aquí porque es 5. Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad? La probabilidad será 4, que es la intersección, que es cuando se cumplen los dos casos, dividido por 6, que era la probabilidad solo de B. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Como de forma intuitiva somos capaces de calcularlo. Esto es B, son los 6, y estos son los 4 de los 6 que cumplen los dos casos. Por lo tanto, la probabilidad del suceso D cuando ha ocurrido el suceso S, que suma 7, es 4/6. Pero claro, hacerlo de forma intuitiva es sencillo en un caso muy fácil como este, pero ¿y si se nos complica? Habría que aplicar la fórmula. Veamos cómo aplicaríamos la fórmula. Vale, simplemente tenemos que calcular, ¿vale?, la probabilidad del suceso D, que la diferencia sea menor que 4, cuando la suma de los dados es 7. Para ello tenemos que calcular la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del suceso S, de la suma de dados es 7. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? Es fácil de ver que es 4 dividido por 36, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la probabilidad de S? 6 dividido entre los 36 posibles, lo cual nos da los 4/6, que es un 66%, que es lo mismo que hemos calculado de forma intuitiva, ¿de acuerdo? Vale. Y veamos una aplicación práctica de esta probabilidad condicionada que se utiliza mucho en nuestro ámbito. Vamos a suponer que analizamos una prueba diagnóstica para una enfermedad. No sé si sabéis, pero las pruebas diagnósticas no son infalibles, ¿vale? Cualquier prueba diagnóstica puede cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Pues a veces la prueba nos dará como resultado que una persona que está enferma, o sea, nos da que está enferma, pero realmente no lo está. Eso es un tipo de error, que es un falso positivo. Nos ha dado un positivo, nos dice que está enfermo, pero realmente esta persona no está enferma.
Y también tenemos el problema contrario, el error contrario que también ocurre, que la prueba nos dice que no padece la enfermedad, pero de hecho sí que la tiene. Eso es lo que se llama un falso negativo, ¿vale? Vale, pues vamos a ver el ejemplo. Sabemos que en una población de 10.000 personas, aproximadamente el 2% de la población está afectado por la enfermedad. Eso veremos más adelante, que se denomina prevalencia, ¿de acuerdo? La prevalencia es de un 2%. Y vamos a ver el resultado de la prueba. Tenemos en una tabla de 2×2, una tabla de contingencia, que tenemos positivos sí 192, ¿vale? Y negativos a la prueba, bueno, 192 más 158, en total tenemos 350 positivos y 9.650 negativos para la prueba. ¿Y cuántos padecen enfermedad? Tenemos 196 y 9.804 respecto a los 10.000, ¿de acuerdo? Vale. Y también podemos ver que de los que padecen la enfermedad, es decir, que están enfermos, 192 dan positivo en la prueba y de los que padecen solo 4 dan negativo en la prueba estando enfermos. Y de la gente que no está enferma tendremos 158, que la prueba les dice que de hecho sí que están enfermos cuando no lo están, y 9.646 donde sí que se cumple que no están enfermos y dan negativo. Vale, como veis parece una prueba bastante correcta y bastante certera, pero vamos a calcular exactamente cuáles son los afectados. A ver, de acuerdo al cuadro tenemos que la probabilidad de positivo es 350 dividido por 10.000, ¿lo veis? ¿No? La probabilidad de que sea positivo es este valor dividido por este. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea negativo? Pues este valor dividido por este, ¿de acuerdo? Esto es solo cogiendo el total de la prueba, solo nos estamos fijando ahora en el resultado del test. ¿Y cuál es la probabilidad de estar enfermo? Pues la probabilidad de estar enfermo es 196 partido por 10.000, ¿de acuerdo? Y de estar sano es esto partido por 10.000, ¿vale? Es esto partido por 10.000 y también lo podemos sacar utilizando el contrario. 1 menos la probabilidad de estar enfermo nos darán la probabilidad de estar sanos. Por lo tanto, tenemos estas probabilidades respecto a los resultados sencillos. Pero ahora vamos a combinar los resultados de las pruebas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo y de dar negativo? Es decir, que nos dé un falso negativo, ¿vale? Porque estamos enfermos y no nos lo detecta. Pues como hemos visto era 4, lo dividimos por 10.000 y nos da este valor, ¿vale? Que es menor de un... es un 0, es un 4 entre 1.000, ¿vale? Un 4 por 1.000. Y lo mismo lo podemos hacer para cada uno de los valores, ¿sí? De enfermo y que dé positivo, ¿vale? 192 partido entre 10.000, sano y que dé positivo, y sano y que dé negativo. El sano positivo sería el falso positivo, ¿de acuerdo? Esto lo podemos sacar todo de la tabla. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular las probabilidades de que, las probabilidades reales, de acuerdo a la probabilidad que teníamos de que estén enfermos, que era un 2%, ¿lo veis? Vale. Entonces, la probabilidad de que negativo estando enfermo es 4 partido 196. La probabilidad de que dé enfermo cuando doy positivo es 192 partido 350, que es un 55% más o menos.
y de positivo cuando esté sano es un 1,6%, ¿vale? Pero si nos fijamos, solo nos va a detectar un 55%, nos da 55% de lo que estábamos buscando, es decir, de que nos salga en positivo cuando esté enfermo. ¿Y cómo es posible si la prueba parecía ser tan buena? Pues en este caso, la cuestión es que tenemos muy pocas personas enfermas, solo un 2%. Al tener tan pocas personas enfermas, nos provoca este resultado. Es decir, que los falsos positivos que se calculan sobre una gran población son una fracción muy importante del total de positivos, ¿sí? Los falsos positivos son una fracción bastante importante del total de positivos, ¿sí? ¿Lo veis aquí? El siguiente punto sería el teorema de Bayes, que lo dejaremos para otro vídeo.